Muy buenas tardes a todos. Es el domingo 10 de mayo. Soy el Padre Rich de la Iglesia El Redentor aquí en Elgin, Illinois. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este día bonito y lindo. Feliz Día de las Madres a todas y a todas las familias que están celebrando o tal vez recordando sus madres en estos días, en este día. Y aquí estamos como una iglesia, aunque estamos separados en estos momentos, aquí estamos como la iglesia para leer como siempre las escrituras, que son nuestra herencia espiritual, y para ver cómo los primeros cristianos vivían su fe en sus tiempos, y cómo nosotros podemos también sacar algo de las escrituras para nuestras vidas en estos días. Entonces, una vez más, hoy es el quinto domingo de Pascua 2020 en la Iglesia del Redentor aquí en Elgin, Illinois. Feliz Día de las Madres a todas que están celebrando, y vamos a ver las lecturas para hoy. Vamos a comenzar con una oración, que es la oración colecta que siempre usamos en estos días para iniciar nuestros servicios, nuestras misas. Y vamos a escuchar en esta oración que estamos especialmente en este día buscando cómo vivir con nuestro Señor como una parte muy, muy viva en nuestras vidas. No solo un concepto, pero también el camino y nuestra vida entera, cómo vivir con este concepto. Vamos a ver cómo las escrituras nos pueden enseñar este concepto y cómo podemos tomar este concepto para parte de nuestra vida. Entonces comenzamos con la oración colecta. El Señor esté con ustedes. Oremos. Dios Todopoderoso, conocerte verdaderamente es vida eterna. Concede que conozcamos tan perfectamente que tu Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que sigamos sus pasos con perseverancia en el camino que conduce a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver en estas lecturas que son para el día de hoy unas historias de la iglesia anciana, y también una conversación entre San Tomás, lo que llamamos San Tomás, pero Tomás y Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Y vamos a ver cómo esta conversación tiene unas enseñanzas para nosotros en estos días. Entonces vamos a empezar con la primera lectura, que es parte de los Hechos de los Apóstoles. Y siempre en este libro estamos aprendiendo de cómo la primera iglesia, los primeros cristianos, seguían a su nuevo maestro y Señor en estos tiempos con mucha confusión, porque ellos no sabían que su grupo iba a crecer para formar una iglesia grande. En estos tiempos era muy poca gente y muy pocos métodos para entender cómo formar la iglesia en estos tiempos. Ni usaban la palabra iglesia todavía, estaban solo un grupo de discípulos que estaban inventando el nuevo camino con las pistas que sacaron de las enseñanzas de Jesús. Entonces, esto es la primera lectura, es Hechos capítulo 7, si ustedes quieren ver en sus Biblias. Capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 55 a 60. Y está hablando de la muerte de Esteban, que fue alguien muy importante en la iglesia en estos tiempos, y él tuvo conflicto con las autoridades, y ellos lo mataron. Y vamos a ver aquí cómo fue esta tragedia, y cómo él tuvo una mentalidad muy abierta para recibir
a su destino. Y también vamos a escuchar un nombre que es muy interesante, que es el nombre de alguien que se llamaba Saulo. Y vamos a ver esta persona que no tiene un papel muy grande en la lectura, pero es alguien que luego vamos a conocer como San Pablo. Es la misma persona, pero con un cambio muy grande en su vida. La lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedraron. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo tiraban piedras, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Interesante que aquí vemos a un joven llamado Saulo y luego él va a tener un cambio de vida y de perspectiva y lo vamos a conocer como San Pablo, que tiene el destino de escribir muchas cartas de la Biblia y ser un líder muy importante en la iglesia anciana. Y hasta la fecha, hasta hoy, nosotros recibimos mucha sabiduría de parte de las cartas de San Pablo. Entonces aquí lo podemos ver en su forma antes, con nombre de antes, que se llama Saulo. Y él está mirando pasivamente, está mirando esta injusticia de la gente que están matando a un cristiano que se llama Esteban. Entonces, qué grande cambio tuvo él en su vida entonces, a este Saulo, que poco a poco cambió de ser una persona activa en la iglesia, pero antes era alguien que con su cara miró la injusticia contra la iglesia y no hizo nada. Entonces él poco a poco, cuando conoció más y más a Dios, cuando acercaba más y más a Cristo, él cambió su vida. Y esto puede darnos una esperanza, yo creo, porque nos enseña de que nosotros, tarde o temprano, o a veces pensamos que es muy tarde para cambiar, nosotros siempre tenemos la posibilidad de cambiar nuestras vidas. Porque Él está aquí con esta tragedia que está pasando y Él no sabe qué hacer o tal vez no quiere hacer nada o tal vez Él piensa que es lo correcto lo que están haciendo. Pero luego, cuando Él más y más va conociendo las Escrituras y lo que está pasando con Jesús o lo que pasaba con Jesús, Él está cambiando su vida. En el camino a Damasco, Él tiene una experiencia del Dios vivo y él puede cambiar su vida. Entonces, San Pablo es la misma persona que el Saulo que aquí podemos ver en este momento de injusticia. Entonces, todos nosotros, pasa lo que pasa, nosotros siempre tenemos esta posibilidad de ver un cambio enorme en nuestras vidas. Entonces nunca es tarde para nosotros si queremos cambiar algo, si queremos empezar de nuevo con algo en nuestras vidas. Siempre hay esta posibilidad, aunque nunca es fácil, no fue fácil para él tampoco cambiar sus hábitos y su forma de pensar, pero es algo que podemos hacer. A veces decimos, oh, yo soy así, no me gusta esto. Y esto es algo que, bueno, puede cambiar, aunque no es lo más fácil, pero con oración y con el apoyo de la comunidad, de la familia, a veces nosotros sí podemos buscar y encontrar un nuevo camino. También lo que podemos ver en esta lectura es la actitud de perdón que Esteban tiene hacia los que están haciendo violencia contra él. Entonces él dice
mientras que él está, bueno, muriendo, Esteban tiene la presencia de mente para decir, Dios, no les tomes en cuenta este pecado. En pocas palabras, él está diciendo, yo les perdono a ustedes que están matándome. Entonces es un ejemplo del poder de perdonar. Y aunque es un ejemplo muy extremo, nosotros en nuestras vidas también a veces tenemos la responsabilidad o el privilegio de buscar la forma de perdonar a los demás, y a veces tenemos que perdonar a nosotros mismos por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, como dice la oración de confesión, lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. A veces nosotros somos nuestros peores críticas, criticándonos muy fuerte para lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que ha pasado, los errores de nuestro pasado. Y a veces perdonar a nosotros mismos es algo que nos puede liberar para vivir una vida más amplia, una vida mejor. Entonces aquí nuestro amigo Esteban tiene esta capacidad, esta fuerza, es muy fuerte en su vida espiritual, y él puede perdonar a los demás que están en el momento, están matándolo. Entonces nos da una esperanza también del poder del perdón, que nosotros también podemos buscar la forma de perdonar a los demás. Y a veces lo más importante es aprender la forma de perdonar a nosotros mismos para aprender cómo vivir una vida mejor, con menos problemas que vienen de la historia nuestra o la historia de nuestra vida, que es a veces muy difícil. Ahora vamos a ver algo de la carta, una carta que en este momento no es una carta de San Pablo, pero de San Pedro, o lo que llamamos a Pedro. Es una carta que, como la otra carta de San Pedro, está hablando de cómo vivir en una comunidad. Y sabemos que San Pablo, a su lado, siempre o casi siempre usa la imagen del cuerpo de Cristo para hablar de la iglesia, la comunidad cristiana. Pero aquí vamos a ver otra imagen para la iglesia, otra imagen para nosotros como cristianos y en una comunidad cristiana. Y vamos a ver cómo San Pedro en esta carta nos puede enseñar otra forma de entender cómo es formar una iglesia, aunque nosotros en estos días no podemos estar juntos en grupo como antes. Ojalá que en pocos días o semanas o meses podamos reunir como antes, pero en estos días obviamente no podemos. Entonces a veces es importante pensar en cómo podemos formar la iglesia aunque no estamos juntos en persona. La iglesia es algo en todo el mundo y no requiere que estamos a lado para formar la iglesia. Pero aquí podemos ver una imagen muy importante de cómo nosotros podemos imaginarnos formando y armando la iglesia de Cristo en este mundo. Vamos a ver. Acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esa manera Dios hará de ustedes como piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Aquí escuchamos las palabras piedras vivas, un templo espiritual. Nosotros somos estas piedras vivas. Nosotros formamos la iglesia porque nosotros somos las partes, los ladrillos, las piedras que forman la iglesia en este mundo. Estamos usando la imagen de un edificio, pero nosotros no necesitamos edificios siempre. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos las piedras vivas que forman la iglesia y la comunidad en el mundo. Entonces, aunque nosotros estamos lejos de los edificios, de las iglesias en estos días,
La iglesia sigue. La iglesia tiene fuerza, tiene presencia, tiene testimonio en el mundo todavía, porque nosotros somos la iglesia. No vamos a la iglesia, no visitamos la iglesia, no solo podemos mirar el edificio. Somos esta iglesia que Dios puso en el mundo. Luego formamos edificios, pero realmente nosotros somos la comunidad cristiana. Y esto nunca va a terminar, aunque estamos aislados por cosas así como hoy en día. Entonces aquí, cuando San Pedro está hablando con la gente de esta realidad, de estar formando la iglesia por sus vidas, nosotros tenemos que pensar cómo soy yo cuidando mi vida espiritual para formar mi parte, para realizar mi rol, mi papel en la iglesia como una piedra viva. ¿Cómo estoy cuidando mi propia vida espiritual para formar esta parte de la iglesia que soy yo? Y esto es una pregunta para cada quien. Cada persona tiene que investigar su vida con oración, con meditación, para entender cómo soy yo parte de la iglesia y formando la iglesia en este mundo. Cada persona es importante. En una pared, en un muro, nosotros sabemos que si falta una piedra, no hay fuerza en el edificio. Si una piedra no está parte de la pared del edificio, no va a estar fuerza en el edificio. Entonces, cada persona tiene importancia, cada persona es importante, cada persona con su propia vida espiritual está formando la iglesia en esta imagen de las piedras vivas que están construyendo en la iglesia en este mundo. Bueno, vamos a ver también algo del Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan vamos a ver que en esta conversación Jesús está hablando con los discípulos y está enseñando que Él mismo es el camino que da a la vida eterna. Y los discípulos, como siempre, no siempre entienden lo que Él está diciendo. Pero conversando con Él enseña muchas cosas que son importantes para nosotros también hoy en día. Entonces vamos a escuchar parte de la conversación que Jesús tiene con San Tomás, lo que nosotros llamamos San Tomás. Aquí se llama Tomás nada más. Y Tomás siempre tenía la tendencia de tener muchas preguntas y a veces decimos dudas. Pero él más que nada, él quiere saber con detalle ¿qué está diciendo mi maestro? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué es la enseñanza que Él tiene para nosotros? Entonces, Él es una persona muy importante para nosotros que tenemos muchas preguntas también. En estos días de crisis, nosotros tenemos muchas preguntas. Dios, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué permite esto? ¿Qué podemos hacer para mantener nuestra vida religiosa, aunque no podemos estar usando la iglesia o visitando la iglesia como antes? Entonces Tomás siempre tiene muchas preguntas y nos da ánimo a nosotros que también tenemos muchas preguntas. Yo por lo menos tengo muchas preguntas que quiero preguntar a Dios. Y aquí Dios me da esperanza de que poco a poco vamos a aprender las respuestas. Dios dijo a sus discípulos, no se angustien ustedes, creen en Dios y creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre.
Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. En esta conversación podemos ver que Tomás tiene sus preguntas, sus dudas, y poco a poco conversando con Jesús, él puede entender muchas cosas que antes no entendía. Entonces esto para mí es una imagen de la oración y el silencio, que nosotros con nuestras preguntas acercamos a Dios en oración o en meditación como nosotros lo vemos, y con esta conversación que nosotros podemos ver de una forma con Dios, podemos aprender muchas cosas. La cosa importante, lo importante es formar nuestras preguntas. Las preguntas que tienen importancia para nosotros, no la pregunta de otra persona, la pregunta de un experto, la pregunta de otra persona, pero nuestras propias preguntas. Preguntas sinceras que realmente no entendemos, que realmente queremos entender. Tal vez, por ejemplo, estamos preguntando por qué Dios permite pasar tragedias en el mundo. Si Dios tiene poder, si Dios tiene amor, ¿por qué nosotros estamos pasando por cosas así? Yo he escuchado esta pregunta y tal vez para nosotros es una pregunta que es muy enfrente de nuestras mentes. Y especialmente si conocemos a alguien que está sufriendo en estos días, y hay muchos, obviamente. Entonces, esta pregunta es una pregunta sincera y la pregunta es algo que podemos usar en nuestra oración para conversar con Jesús, para conversar con Dios. No una pregunta que se suena muy religiosa, pero una pregunta que es para nosotros sincera, que realmente no entendemos, que no sabemos cómo contestar esta pregunta, pero sabemos que con esta conversación con Jesús podemos encontrar una nueva forma, una nueva perspectiva en la pregunta y cómo entender las cosas como son en estos días. Entonces, San Tomás, como antes, cuando él dudaba, él también tiene un modelo para nosotros. Y el modelo es precisamente esto, que nosotros con nuestras preguntas sinceras entramos en una oración que tiene mucha sabiduría para nosotros. Porque la pregunta que formamos en nuestro corazón, la pregunta que se forma en nuestra vida cotidiana es la pregunta precisamente la pregunta que nosotros podemos usar para entrar en una nueva forma de oración. Si nosotros a veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo entrar en oración, tal vez es el momento de practicar usando nuestras preguntas, nuestros gritos, nuestras dudas, para entrar en una oración nueva y sincera. Esto es algo que yo uso de vez en cuando porque a veces nosotros en nuestra oración comenzamos con dar gracias y luego tenemos unas preguntas o dudas. Y con silencio en la oración, con paciencia, la vida con Dios nos va a enseñar lo que nosotros necesitamos, lo que tenemos que saber para seguir adelante, formando la iglesia como piedras vivas, perdonando a los demás que tal vez han hecho algo y también perdonando a nosotros mismos por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Dios siempre está listo para perdonarnos y nosotros realmente somos los que más tenemos que luchar con perdonar a los demás y a nosotros mismos. Entonces, hoy nosotros hemos leído parte de los Hechos de los Apóstoles. Hemos visto cómo Saulo puede cambiar su vida y entrar en una nueva identidad, que es San Pablo. Hemos visto cómo Esteban, en su momento de tragedia, cómo él puede encontrar la forma en su vida espiritual para perdonar a los demás. Y cómo nosotros podemos sacar ánimo de un momento en una persona, un testigo así. También hemos visto en la carta de Pedro como nosotros, aunque no estamos en el edificio de la iglesia, somos el edificio de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nunca olvidamos esta realidad, que no tenemos que tener un edificio
Es bonito tener uno, obviamente, pero nosotros somos la iglesia, nunca olvidamos esta realidad. También hemos visto en el Evangelio como Tomás y su pregunta sincera nos enseña una forma de entender nuestra vida de oración, cómo podemos entrar en la oración con nuestras dudas y preguntas para aprender en esta conversación lo que nosotros tenemos que aprender para seguir adelante. Todo esto lo hacemos porque el mundo necesita ver que Dios tiene poder, tiene amor y tiene una iglesia que siempre está listo y lista para dar testimonio a su amor en el mundo. Entonces, feliz Día de las Madres a todas y a todas las familias que están celebrando. Espero que es un día de mucho amor y celebración y felicidad. Y para nosotros que estamos con preguntas en nuestras vidas en estos días, yo espero también que conversando con la familia, orando con fe, nosotros podemos entender y aprender lo que nosotros podemos usar para seguir adelante en nuestra fe, para que el mundo pueda cambiar, para reflejar más y más el amor de Dios que nos crió. Vamos a terminar con el Padre Nuestro, que podemos rezar juntos, y luego la bendición de Dios que yo voy a pronunciar. Esto es la oración como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Y que Dios les bendiga a ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.